Gracias, Dios. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por amarnos así, por tenernos aquí. Aleluya. Puede tomar su lugar. Bienvenidos a este segundo culto. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar usted y yo aquí. Saludamos a aquellos que a través de la línea nos ven esta mañana, esta tarde. Les decimos que les deseamos que lo mejor está por venir. Un abrazo a todos aquellos y que preparen su corazón para que en esta mañana puedan recibir este mensaje que Dios tiene para ustedes en esta mañana. Muy agradecida por permitirme ser yo la portadora de la voz en esta hora y muy agradecida con Dios porque hasta aquí Él ha sido conmigo, Ebenezer. Estoy muy contentos de poder saludarles como familia en Cristo. Estoy muy feliz de ver a Paquito, mi sobrino, aquí, de gozarse con la alabanza, porque él sabe lo que Dios está haciendo en él y terminará de hacer con él. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Él es bueno, Él es fiel. Y Él no deja nada a medias. Lo que Él empieza, lo termina. Amén. Bueno, pues en esta mañana voy a compartir con ustedes un mensaje que Dios ha estado hablando a mi corazón. En días pasados estábamos viendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pasamos por la Semana Santa y una de las cosas que vimos es que la resurrección de Jesús tiene poder en nuestras vidas. Porque Él resucitó, tú y yo podemos estar aquí esta mañana. Porque Él dio su vida, tú y yo podemos ser justificados esta mañana. Y podemos tener la seguridad de que está con nosotros y nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que está en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Acompáñame, vamos a Efesios, capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Yo quiero decirle que este libro de Efesios es un manual de instrucciones para la vida diaria del cristiano. Sería bueno que se tomara el tiempo de leerlo desde que empiece hasta que termina la carta de los Efesios. Aquí el apóstol Pablo nos da instrucciones de cómo vivir nuestra vida diaria. Y pensando en esa vida nueva que Dios nos dio a través de su resurrección, es que surgió la idea de poder compartir con ustedes este pasaje que tal vez ya lo han leído muchas veces, que tal vez ya lo han estudiado en otras ocasiones, pero la palabra de Dios siempre tiene algo para nosotros, amén. Siempre está instruyendo nuestra vida, instruyendo nuestro corazón y mostrándonos algo en lo que podemos aprender todos los días. Y si la palabra de Dios se hace rema en nuestras vidas, vamos a seguir descubriendo los secretos más íntimos del corazón de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Pues bueno, entonces vamos a ver. Tiene por título esta vida nueva en Cristo, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Ahí Efesios 4, 17. Pablo da instrucciones precisas como testigo de Dios a vivir una nueva vida en Cristo. Algo que me llamó mucho la atención es que en el versículo de 17 empieza: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Y ese ya no es algo que yo subrayé y que me gustaría que usted pueda en esta mañana subrayar ahí en su Biblia, porque él le dice que ya no. O sea, esa es una instrucción que el apóstol Pablo nos da. Dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a gentiles se refiere, aquí podemos decir nosotros traduciéndolo, que ya no andemos como los incrédulos. Amén. Ok. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tú y yo como cristianos no podemos decir que tenemos ignorancia porque tenemos un manual precioso, que es la palabra de Dios. Nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de nuestro Dios a través de esta escritura. Aquí está todo lo que a Él le agrada, lo que le desagrada, sus mandamientos. Y el apóstol Pablo en Efesios nos da muchas cosas para seguir de qué le agrada a Dios, esta nueva vida en Cristo, cómo permanecer en el Espíritu de Dios. Habla sobre las luchas que él tuvo en su carne, el apóstol Pablo, diciendo que lo que quería hacer no lo hacía y lo que no quería hacer, eso hacía. Él mismo tuvo lucha en la carne, porque mientras usted y yo estemos en este cuerpo carnal, vamos a tener luchas todos los días. Vamos a tener luchas con nuestra mente, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Pero Dios quiere que nosotros estemos tomados de algo que Pablo reconoció que era su ayuda. Primeramente Jesucristo en nuestras vidas.
Y a través de Jesucristo, el hermoso Espíritu Santo que se encargará de guiarnos y de redarguirnos todos los días. Dice, cuando Jesús viene a morar en ti, debe producir un cambio significativo en tu vida. O sea que no podemos seguir siendo los mismos antes y después de Jesucristo. Tendría que ser como un parteaguas en nuestras vidas. Tendríamos que decir, antes de Cristo yo era así, pero después de conocer a Cristo, mi vida ha cambiado en esto y en esto. Nunca podrá ser igual nuestra vida antes de Jesucristo a la vida con Jesucristo. La palabra de Dios nos instruye para el cambio. Nadie puede conocer su voluntad si no lee su palabra. Es un manual para la conducta diaria del creyente. Esta palabra es el manual del creyente. Esta palabra es la que nos va a guiar a seguir buscando y querer más y más de Dios. ¿Sabe que hace poquito en uno de los libros que estamos estudiando hablaba del espíritu de escasez y del espíritu del más? Y el espíritu de escasez viene cuando nos enfriamos, cuando no queremos, cuando nos conformamos. Pero el espíritu de más viene cuando usted hace morador en su corazón al Espíritu de Dios. Y entonces usted le abre la puerta y le dice, escudriña mi corazón. Entra y busca todo aquello que no agrada a Dios. Y entonces usted empieza a querer más para hacer la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que pedirle a Dios que le dé el espíritu de más y que nos despoje del espíritu de escasez. ¿Amén? Ok. Dice, cuando uno tiene un corazón duro, fíjese qué pasa. Solo piensa en satisfacerse a sí mismo y te lleva a vivir una vida casi siempre inmoral, fuera de la voluntad de Dios. Ahí viene esa lucha de la que hablaba Pablo. Ahí viene esa lucha en la carne, que aunque no queremos hacer las cosas, las hacemos. Ahí viene esa lucha cuando el hombre se eleva la mirada tras una mujer que no es la suya. Ahí viene la lucha cuando la mujer ve a otros hombres con ojos que no debería de ver o permite cosas que no debería de permitir. Porque sabe una cosa, las cosas no empiezan nomás de un día para otro. Todo tiene un principio. Y nosotros somos los que les damos la entrada o evitamos que llegue a nuestras vidas. Tenemos el poder de decisión. Dice, reconocer a Jesús en tu vida es tener una relación personal con Él a través del Espíritu Santo. Es reconocer nuestra condición y la necesidad de cambiar. Tú y yo tenemos primeramente que ser bien sinceros con Dios. Y decirle al Señor, ¿sabes qué? Esta Pati o este Paco o esta Ivonne o este Paquito que llegó a tu camino, pues no todo lo que tenía era bueno. Había cosas inmorales en mi vida, tal vez de pensamiento, tal vez de palabra, tal vez de acción, no lo sé, porque cada quien traemos un pasado. Pero en el presente, cuando Jesús viene a morar en nuestras vidas, nosotros podemos hacer un cambio en esa vida a través del Espíritu de Dios. Cuando nos empieza a revelar y nos empieza a redarguir y nos empieza a decir, esto no le agrada a Dios, esto lo tienes que dejar. No nada más es, no tomes, no fumes, no chismees, no. A veces hay cosas grandes que hay que apartar de nuestras vidas, cosas muy arraigadas que venían de nuestra vieja naturaleza y que tenemos que dejar. En estos días yo le pedí a Dios que me diera la palabra que yo tenía que compartir hoy. Y el Señor me recordó cosas de mi infancia, cosas que yo ni siquiera recordaba cuando tenía 3 o 4 años. Y el Señor me decía que uno de los anhelos de mi corazón era llegar a tener una bicicleta. Yo era una niña como de 3, 4 años. Y yo recuerdo que le escribí la carta en aquel entonces a Santa Claus, porque pues yo creía en Santa Claus, que era mi padre, y entonces ahí yo le puse, quiero una bicicleta. Obviamente que mi padre me la regaló, pero no me iba a traer ni una bicicleta de carreras, ni siquiera una banana, porque yo tenía 3 o 4 años. Mi papá me regaló un triciclo. Y me acuerdo que ese triciclo tenía una llanta grandota enfrente y 2 gorditas a los lados. Y obvio que mi papá sabía que en ese triciclo yo iba a poder empezar a andar en bicicleta. Y que esa bicicleta me iba a instruir para poder llegar un día a usar una bicicleta pues más medianita y tal vez un día una bicicleta grande. Yo quiero decirle que Dios me hablaba a través de esta historia, no crean que nada más era recordar mi infancia. Dios me decía que cuando yo llegué a Jesucristo, yo necesité un triciclo. Yo necesité gente, mentores a mi lado, que fuera la llanta grande enfrente, que me guiaba por mi camino, hermanos en Cristo, que empezaron a llenar mi vida con el testimonio de sus vidas, con esas llantitas anchas que tenía a un lado, y evitar que yo cayera. Cuando yo iba a cometer errores, había gente a mi lado que como yo era muy nueva, pues comprendía que mi crecimiento iba
poco a poquito, y que yo no estaba apta para tener una vida madura en Jesucristo. Cuando yo tenía 12 años, mi papá me regaló por primera vez nosotros le decíamos banana, no sé cómo se llaman las bicicletas ¿son de montaña o no? Las de montaña son las otras de carrera, ¿no? Bueno, era una bicicleta mediana. Y esa bicicleta aún tenía las llantitas de atrás chiquitas. Y entonces yo me acuerdo que dije, pues qué chiste, esas llantitas no me voy a caer. Pero yo todavía nunca había agarrado una bicicleta de 2 ruedas. Había estado, no crean que me las pasé desde la infancia hasta los 12 en el triciclo, no, sería ridículo que yo anduviera en el triciclo hasta los 12 años. En primer lugar, no hubiera cabido, aunque estaba flaquita. Pero entonces papá me dio una bicicleta adecuada a mi edad. Y entonces yo me acuerdo que a uno de mis hermanos se le ocurrió decirme que si yo quería dejar de usar las llantitas de atrás, tenía que quitarle de perdido una, para que yo ya empezara a balancearme, ¿verdad? Y yo estaba muy delgadita y uno de ellos me dijo, cuando tú sientas que te vas a caer, empujas tu cuerpo hacia el lado donde está la llantita para que se te sostenga y puedas pararte y seguir caminando. Papá Dios sabe de que tenemos necesidad y que nos va confiando, igual que los padres terrenales. Papá sabe hasta dónde nos puede confiar y hasta dónde nos puede dar. Y entonces sabe que a la edad de 12 años como cristianos, pues ya no podemos seguir en un triciclo ni dependiendo de los demás. Nosotros tenemos que escudriñar, buscar al Espíritu Santo, empezar a caminar sin las llantitas de la gente que nos sostenía, que evitaba que cayéramos, para que empecemos a tomar las decisiones de personalmente buscar al Señor en dirección y empezar a tener nuestro propio criterio para dejar la vieja manera de vivir. Amén. Un día llegó el día en que mis amigas me invitaron a pasear en bicicleta de carreras. Y yo dije, wow, eran unas bicicletas grandotas de carreras, con unos asientos muy pequeñitos, medias empinadas. Y me acuerdo que yo dije, pues si ya puedo andar sin llantitas en la otra, pues yo me puedo subir a esta. Pero yo no tomé en cuenta mi tamaño, yo era chaparrita y no le alcanzaba ni a los pedales. Me acuerdo que le daba vuelo al uno para que llegara el otro y poderle dar, porque yo no alcanzaba a darle a los 2 pedales. Y sabe una cosa que en el otro culto no compartí. Tuve que pagar la consecuencia de la desobediencia en una bicicleta. Fue mi primera ilusión tener una bicicleta y fue mi primera experiencia saber que la desobediencia traía consecuencias. El primer accidente fuerte que tuve en mi vida fue en bicicleta. Por desobedecer a mi madre que me dijo que no me subiera. Y yo me subí creyendo que le podía ocultar a ella, pues no me iba a ver, ¿verdad? Y así somos los cristianos. A veces creemos que nos podemos ocultar de Dios. Podemos en lo oculto hacer cosas que a Él no le agradan. Pero todo tiene una consecuencia y dice que todo sale a la luz. Vamos a seguir leyendo ahí en Efesios. Y dice, 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es cuando tenemos nuestro corazón duro, cuando está cauterizado, cuando no le hacemos caso a Dios, cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando queremos hacer en nuestra vida lo que nosotros queremos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tú y yo que ya conocemos a Jesucristo, no hemos aprendido a ser insensatos, ni a tener un corazón duro. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí nos invita y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí me ponía otro ejemplo Dios. Y Dios me decía que cuando tú te vas a hacer ejercicio, llegas todo sudado, con un olor no muy grato, porque ya expediste toxinas, y llegas a tu casa, no vas y te acuestas, no, tú vas a buscar un baño que te refresque, que te sientas limpio, según la temperatura del agua, según cómo esté, y lo primero que buscas es tu ropa limpia para cambiarte y sentirte pues mejor para seguir el día, ¿verdad? O va usted al bote de la ropa sucia y empieza a sacar todo lo sudado, todo lo apestoso para volvérselo a poner después de que se bañó, ¿verdad que no? Pues en lo espiritual es igual. Nosotros no podemos vivir con la pasada manera de vivir antes de conocer a Jesucristo, con esos pensamientos engañosos que teníamos, con ese pecado que moraba en nosotros. Nosotros tenemos que buscar las buenas nuevas de Jesucristo todos los días, la voluntad perfecta de Dios y vestirnos con ese nuevo hombre con el que Dios nos diseñó para llegar a tener toda la herencia y todo lo que Él tenía reservado para nosotros. Entonces, no podemos ser como el cerdito que después de que lo bañan vuelve al chiquero.
Nosotros tenemos que buscar todos los días que el agua limpia que corre por nuestro cuerpo sea la sangre de Jesucristo que nos lava de todo pecado y que nos duela fallarle a papá. Que nos duela que el pecado pueda seguir morando en nosotros. Somos carne, es cierto, pero no podemos justificarnos diciendo, yo soy humano. Ni podemos decir, no me mires a mí, porque usted y yo somos embajadores de Jesucristo. Así como el apóstol Pablo dice aquí en el primer versículo que él es testigo de la voluntad de Cristo para usted, porque lo dice así con una seguridad, ya no más para nosotros. Eso no nos conviene, eso no es lícito para el que es una nueva criatura, para el que conoce de Jesucristo. Dice, dice, vestidos del nuevo hombre, según Dios en la justicia y en la santidad. Tenemos que tener un pasado que sea cambiado por Jesús en una nueva vida. Una vida renovada, que dé testimonio todos los días, diariamente. Tenemos que ir avanzando en el grado espiritual que Dios nos ha confiado. No podemos seguir siendo bebés eternamente. Imagínense que yo ahorita quisiera montar el triciclo que me dio mi papá cuando yo tenía 3 o 4 años. En primer lugar no quepo y en segundo lugar me hubiera visto muy ridícula, ¿verdad? Aunque estuviera yo muy delgadita y me pudiera subir a él. Pues es igual en la vida espiritual. Yo ya no puedo depender de mis primeros pasos. Yo ya conozco a Jesús, ya he caminado con Él, yo ya tengo su palabra. Yo no tengo justificación de decir, es que no sabía. El Señor me ha dicho que le agrada y que no le agrada en su palabra. Es mi decisión seguirla. El Señor me ha dicho que yo soy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y saben, estos días que pasaba Semana Santa y yo recordaba el sacrificio de Jesús, me acordé que Él se despojó de su vestidura, porque Él era hijo de un rey, Él no tenía por qué venir a padecer para ponerse las vestiduras de hombre. Y después ni sus vestiduras le dejaron, fue despojado, subido a una cruz y crucificado por ti y por mí. También recordé durante estos días de la Pascua que anteriormente en las bodas se pagaba una dote para tener una esposa. Tú y yo somos la esposa del Cordero. Y se pagó un precio muy alto por ti y por mí. La sangre de Jesucristo estuvo derramada en la cruz del Calvario y fue un precio muy alto para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. No tengamos en poco eso, sacrificio tan grande que hizo Jesús. Está muy reciente que toda la gente ve a Diosito, porque así le dicen, crucificado en una cruz, pero Él no se quedó ahí, Él resucitó, está a la diestra del Padre, está intercediendo por ti y por mí, para que tengamos una vida mayormente espiritual, para que no nos quedemos enanos ahí donde estamos. Imagínense, nosotros no podemos tener 10 años en la iglesia y seguir con el mismo crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios, ser agradecidos de lo que hizo por nosotros y demostrarle que lo que Él ha confiado es verdad, que sí se puede con nosotros, que no somos destituidos, somos conciudadanos de un reino. Amén. Vamos a seguir leyendo y dice, por lo cual, fíjese la invitación que nos hace, desechando la mentira, hablar la verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí nos está haciendo una invitación muy especial. Yo creo que aquí el apóstol Pablo empezó con la mentira porque es de los pecados que más se frecuentan en la humanidad. La mentira es algo que la usamos para justificar, para no herir a alguien, para salir de un problema, para que no me descubran que fui yo. La mentira es algo que estuvo presente, pero viene del maestro de mentiras, que es el mero diablo. Él fue el primero en mentir. Él es el padre de la mentira. Y nosotros cuando somos mentirosos estamos siendo del partido del mentiroso. Ahorita en las elecciones no podemos ser de ese partido. Nosotros somos del partido de la luz, de la verdad, de la oportunidad de todos los días. Y yo sé que esta carne a veces cae en esas cosas, pero ¿sabe una cosa? Todos los días tenemos la oportunidad de vestirnos del nuevo hombre. Todos los días tenemos la oportunidad de ser diferente, de decirle a Dios, ayer me equivoqué, pero hoy quiero tener un nuevo estatus en ti. Hoy quiero decirte que ya pude vencer, al menos decir mentiras, para que el día de mañana tú me sigas mostrando qué tengo que cambiar en mi vida. Si nos dijera todo de un jalón, como Condorito nos íbamos para atrás, Flo, porque son muchas las cosas que tenemos que cambiar, pero un día a la vez con Cristo, pero poniendo nuestro mayor esfuerzo, no pasándonos 20 años en una silla teniendo los mismos pecados, porque entonces quiere decir que no estamos avanzando, que nos quedamos enanos espiritualmente.
cuando usted y yo debemos ser gigantes de la fe. Amén. Ok. Dice, llénate de Jesús. Jesús nos sacó de la esclavitud, del pecado. No podemos vestir de la misma manera antes de conocer a Jesús. Nosotros no debemos hablar la mentira. Siempre debemos hablar la verdad, sobre todo con los nuestros. Enseñar a los nuestros, aunque te duela, te voy a decir la verdad, porque es lo que le agrada a Dios. Y si tengo que pedir perdón, pues te lo voy a pedir. Y si tengo que enderezar mi camino, pues lo voy a enderezar. Porque no con una mentira voy a tapar un hoyo que después tendré que destapar con otra y otra que me lleve un día a no saber cómo salir de ese atolladero. Luego más adelante nos dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Parece que es el versículo más pequeño de estos versículos, pero es algo que tú y yo muy continuamente damos lugar. Y vamos a ver cómo le damos lugar. Dice, el que hurtaba no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y el que tenga que compartir para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí yo les digo que nosotros como cristianos, el hombre nuevo no roba. El hombre nuevo no hace tranza. El hombre nuevo no pisa para subir a pesar de otros. El cristiano trabaja para compartir, para bendecir a otros. Y algo muy importante, el cristiano honradamente trabaja para llegar a ser columna financiera de su casa, de la iglesia y de la ciudad donde vive. Nosotros debemos de ser columna financiera. La Biblia dice que nosotros no pediremos prestado, que nosotros prestaremos. Y si usted lo cree, usted tiene que ser de ese partido, donde usted tiene la bendición de estar bien derechito con Dios, porque usted diezma, porque usted ofrenda, porque usted da primicias, porque usted es honrado, porque usted ayuda al necesitado. Y yo le aseguro que sus graneros estarán llenos y usted será columna financiera. Una de las cosas que dice aquí, habla de lo que es corrompido. Y decimos, ¿qué es corrompido? ¿Cómo puedo comparar yo lo corrompido? ¿Cómo es que no debo aceptar cosas corrompidas en mi vida? Yo no sé usted, pero si usted ha probado las frutas, la fruta tiene un tiempo en el que está en buen estado, que usted y yo también tenemos que estar en buen estado. Cuando la fruta está podrida, ¿verdad que no tiene un buen sabor? Sabe mal, huele mal, se aguzana, vienen los mosquitos y se le paran. Eso es lo corrompido, lo que huele mal, lo que apesta, lo que desagrada al corazón de Dios. Entonces, cuando usted vaya a hacer algo corrompido, nomás acuérdese si quiere ser de ese olor en la presencia de Dios. Por donde yo vivo hay un lugar, un parque, que siempre huele muy mal, yo no sé por qué, pero siempre huele a drenaje. Y mi nieta estaba muy chiquita y decía, huele a cenaje en lugar de drenaje. Abuelita, qué mal huele, no se bañan, ¿por qué huele así? No, mijita, aquí todos nos bañamos en la colonia. Digo, es que hay un residuo de desechos de agua que llegan por aquí, por el río, hasta el río Bravo, y eso es lo que huele mal, lo que no sirve, los desechos. Usted y yo no tenemos derecho a hacer de ese olor en la presencia de Dios, porque nuestras vidas estén corrompidas por viejas costumbres que traíamos antes de conocer a Jesús. Nosotros tenemos el deber de hacer olor grato, por gratitud en la presencia de Dios. ¿Ok? Dice, enseguida dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es de buena y necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Usted ha estado en un grupo donde una persona habla todo negativamente? ¿Se siente a gusto? No, quiere salir corriendo de ahí. Pero usted tiene la capacidad de donde usted llega, ser ejemplo y cambiar su situación. Si usted no presta sus oídos para ser parte del chisme, de la crítica, de poder levantar un falso a alguien. Yo me acuerdo que una de las estrategias cuando yo empecé en mi vida, en mi nueva vida en Cristo, es que yo era muy así como muy política, no me gustaba ofender a la gente, me gustaba todo con cariñito, con diminutivos. Y cuando yo entré a la vida de Cristo y el Señor me empezó a mostrar no en su palabra, dije, wow, tengo un problemón. Y yo era de las que usaba las mentiras piadosas, mentiras del diablo. Lo piadoso viene de Dios y no tiene nada que ver con las mentiras. Y yo quiero decirle que yo empecé a decir la verdad y la gente que convivía conmigo no le gustó. Porque entonces yo ya no tapaba las cosas, yo decía las cosas tal cual eran. Y a la gente no le gustó y me dijo, ¿qué te está pasando? ¿Con quién te estás juntando? Le dije, es que yo no sabía que la mentira me podía llevar al infierno.
Yo pensaba que la mentira me ayudaba a salir de mis problemas, que la palabra corrompida que podía salir de mi boca tenía justificación, que mi palabra no sirve para maldecir, sino para bendecir. Yo no sabía que cuando yo hablo mal de mi prójimo, y ojo, aquí les voy a dar un secreto que Dios me está dando en este momento, cuando el hombre o la mujer habla mal de sus hijos o de su pareja, están hablando mal de sí mismos, porque son uno solo, el hombre y la mujer. Cuando usted habla mal de su esposa con los compañeros, usted está hablando de sí mismo y de que no ha sabido ser una buena cabeza en su hogar, porque así anda su esposa. Cuando usted habla mal de su varón y usted no lo cubre y usted no lo bendice y usted no ora por él, usted se está poniendo en evidencia, porque usted lo escogió. ¿Qué vieron sus ojos? Eso fue algo que yo aprendí, que cuando yo hablo mal de él, hablo de mí misma. Que cuando yo me quejo de él, me estoy quejando de lo que Dios me dio. Y wow, tuve que parar mi carrera. Tuve que despojarme de todas esas cosas que eran parte de la costumbre de mi vida para empezarme a vestir con la nueva mujer en la que Dios había creído que podía llegar a ser. Y no le voy a decir que nunca me resbalo, porque sí. En mi carne a veces me caigo, pero me levanto, le pido perdón a Dios y continúo mi carrera hacia la meta que es agradar a Dios con todo mi corazón y servirle. Así es que no hable mal de su cónyuge, no hable mal de sus hijos. A mí me pasó un detalle muy tremendo que yo iba y contaba a mi familia, no fuera de mi familia, todo lo que sucedía en mi casa. Y cuando alguien se atrevía a criticar a uno de mis hijos, el Espíritu Santo me decía, ¿quién se los contó? Yo. Ay, ese niño tan contestón. ¿Quién había ido a decir a la casa que era contestón? Pues yo. Cuando yo debí haber hablado con mi hijo, haber orado con él y ver que su actitud cambiara antes de ponerlo en evidencia, aún con la familia. Eso fue algo que tuve que aprender. Si yo no quería que hablaran mal de los míos, yo no tenía que informar a nadie de sus defectos. Yo tenía que hablar de sus virtudes y guardarme los secretos en mi corazón para interceder por ellos delante de Dios. Por eso cuando alguien venga y le hable mal de alguien que usted ame y usted fue el que habló, no se enoje, porque su boquita fue la que se abrió para condenar. Dios ya te perdonó y Dios quiere que trates a los demás como Él te está tratando a ti. Que tú tengas el mismo trato de paciencia, de amor y de gracia que Él tuvo para contigo. Jesús ha sido compasivo, misericordioso y se vistió de hombre, de un hombre natural, y dejó su lugar de hijo de un Dios, de un rey, para que tú y yo podamos ser esas nuevas criaturas despojados de la vieja manera de vivir. No contristes al Espíritu Santo, dice en el versículo 30, de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando tú contristas al Espíritu Santo, empieza a cauterizarse tu corazón, empieza a endurecer tu corazón, te empiezas a justificar delante de Dios. Hago esto por esto, o porque me hicieron, o porque me tornaron, o porque... No dejes de verdad que la ofensa se llegue a convertir y haga tu corazón un corazón duro que se justifica para no perdonar, para tener orgullo, para tener soberbia. Acuérdate, sé que es el pecado mayor que cometió Satanás, el orgullo, la soberbia. Quiso ser más que Dios y nosotros no somos más que Dios. Él nos perdonó mandando a su Hijo en una cruz. Cuando Él estaba ahí padeciendo la injusticia de nosotros, todavía le dijo a su papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú y yo tenemos que tener ese ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí, una de las cosas que aprendí es que tú y yo, pues tenemos como que permisito de enojarnos. Permiso, de enojarnos. Pero fíjense, la condición para enojarnos es, pero no peques. ¿Y cómo no vamos a pecar cuando nos enojamos? No permitiendo que la ofensa llegue por mucho tiempo y permanezca en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ir rápido delante del que nos perdonó todo, tomar su ejemplo y reconciliarnos inmediatamente con los nuestros. Hay costumbre en los matrimonios de dejarse de hablar, aplicar la ley del hielo, porque de esa manera le demuestro que estoy muy molesta o muy molesto. Hay camas king size que cuando se enojan el marido y la esposa, uno se va a una esquina y el otro se va a la otra, porque de esa manera pues no tengo que sentir ni el roce de ella, que ahorita no la quiero ni ver.
Pero dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros no podemos ir a dormir sin ponernos a cuentas con Dios. No sabemos si vamos a amanecer el día de mañana. ¿Y cómo nos va a llevar Dios? En el primer culto les compartía que había un pastor muy joven que nos daba un ejemplo que a mí me daba gracia, me daba risa, pero que tiene mucho de verdad. Y decía que cuando el matrimonio se enoja y uno se voltea para un lado y otro se voltea para el otro, el diablo duerme en medio como cucharita entre los dos. No importa el tamaño de la cama, usted se puede acostar enojado en una gemela, pero si usted se acuesta enojado, el diablo está en medio. Acuérdese que es espíritu. No le deis lugar al diablo. No permita que él venga a robarle la herencia que usted ya tiene en Jesucristo. Y el ejemplo nos los dio él, perdonándonos unos a otros. Que no salga de su boquita cosas que después tenga que pedir perdón. Cuando usted esté enojado, tómese una pastillita y no hable. Para pelearse se necesitan dos. Y cuando llegue la ofensa, acuérdense que la ofensa no puede durar muchas horas en nuestro corazón, porque entonces se vuelve corrompida, putrefacta y nos hace daño. Y entonces eso que no es pecado empieza a convertirse en pecado cuando nosotros permitimos que el veneno entre al alma. Es la amargura, la falta de perdón, la falta de reconocer que también nosotros nos equivocamos y que muchas veces nuestras actitudes hacen que la ofensa llegue a nuestras vidas por algo que también hicimos, pero no nos vemos. Con esto voy a terminar. Vamos a pedirle a Dios que podamos ver en nuestro interior nuestra condición, reconocer la condición en que hemos estado viviendo, reconocer que necesitamos esa nueva vida en Cristo Jesús, que ya la obtuvimos desde que nos convertimos. Sí, le tengo una buena noticia, usted y yo cuando recibimos a Jesucristo fuimos salvos y vamos a ir, si Dios quiere, a la gloria eterna y tenemos las promesas de Dios. Eso no ha cambiado, pero sí depende de usted, que usted sea un enano espiritual o un gigante que pueda derribar fronteras. Un gigante que tenga las manos diestras para la batalla, para la guerra espiritual. De usted depende en qué posición quiere estar. Se quiere vestir con el nuevo hombre, pues empiece a caminar y a dejar el viejo hombre atrás. Empiece a quitarse todo pecado, toda suciedad, toda vanidad, toda mentira. Mire, en la consejería nosotros recibimos a muchos cristianos que nos han dicho, no voy a decir nombres, obviamente en las consejerías no se dice nombres, no se dice nada, pero muchas personas llegan y dicen, aún estoy metido en pornografía, aún estoy en adulterio, jóvenes, estoy en fornicación, estoy en lesbianismo, estoy en homosexualidad. Y son gente que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que está en la lucha de su carne todos los días y que no han podido dejar a los gigantes que ya derribó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros no vamos a poder con esos gigantes si no dependemos del Espíritu de Dios y de la palabra que está siendo revelada en nuestros corazones. No va a venir un cambio a nuestras vidas y nos vamos a quedar enanos mientras sigamos seguir viviendo a nuestra manera. Yo tengo que vivir a la manera de lo que Jesús me enseñó. No basta con decir conozco a Jesús. Todos conocemos de Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios que murió en una cruz por ti y por mí, pero intimar con Jesús, invitar a Jesús a que sea tu maestro, aprender de Jesús se tiene que revelar en tu vida diaria. Aprender de Jesús tiene que ser un testimonio diario de un trofeo nuevo que tú le tienes que entregar a Dios todos los días de tu vida. Papá, hoy vencí la tentación y te entrego tus coronas, porque sé que el Espíritu de Dios me evitó caer en esto o en lo otro. Y si tú sabes que estás débil en la fe, no te escondas, no te vayas a Monterrey a pecar, ni te guardes en la oscuridad, porque todo sale a la luz y Dios está en todos lados. Y yo quiero decirte que cuando tú invitaste a Jesús a vivir en tu vida, Él está ahí dentro de ti, mora contigo. Y sí se puede contristar el Espíritu Santo y sí puede dejar de guiarte porque tú le estás rechazando. Porque cuando tú rechazas lo que es de Dios, cuando tú rechazas la santidad que ya te fue otorgada, porque esa es otra de las cosas que te quiero decir hoy, tú eres santo, apartado para Dios. No porque seas perfecto, sino porque la gracia de Jesucristo te escogió como parte de su familia. Así es que hoy, le ponte de pie y dile al Señor en tu corazón que tal vez no has caminado como la nueva mujer o como el nuevo hombre vestido con las vestiduras de la nueva vida en Cristo Jesús, que tal vez nos hemos equivocado, que tal vez hemos querido estar haciendo la vida a nuestro antojo, pero hoy dile al Señor, yo no quiero, Señor,
ser un enano espiritual, ni andar un triciclo desde los 3 años hasta que vengas por mí. Yo quiero, Señor, ser parte de los que organicen la carrera de la victoria, que lleguen a alcanzar y derrotar. Y como cantamos hace rato, que nuestro enemigo esté realmente debajo de nuestros pies. Que no lo invitemos a ser parte de nuestra vida, que no lo invitemos a dormir con nosotros, que no lo invitemos a que Él sea el victorioso, cuando el victorioso fue Jesús a través de su vida en la cruz del Calvario, y la dio por ti y por mí. Él quiere que tú y yo nos despojemos del viejo hombre, y aunque hayas oído muchas veces esa palabra, hoy el Señor te está diciendo: despojaos del viejo hombre, con las pequeñas o con las grandes cosas que aún existan en tu vida. Te tengo una buena noticia: hay una oportunidad para ti. Estás vivo. Todavía le puedes decir a Dios: perdóname. Todavía le puedes decir a Dios: quiero vivir la vida nueva en Cristo Jesús, siendo agradable o de olor grato en tu presencia. Ya no quiero vivir la manera pasada de vivir, Señor. Quiero demostrarte todos los días que soy una mujer que va creciendo espiritualmente a la altura del varón perfecto, de la mujer perfecta que tú has creado para mí. Quiero tomar tu herencia, Señor. No quiero estar con un corazón cauterizado ni duro que solo busque satisfacerse a sí misma. Quiero ser ese hombre y esa mujer que se rinde delante de ti y que te dice: aquí estoy, Señor. Hoy me despojo de la vieja manera de vivir para empezar una vida tomada de tu mano. Tú has prometido que nunca me dejarás, que nunca me abandonarás. Fui yo la que estuve tal vez alejada de ti, pero hoy, Señor, hoy te quiero decir que esa nueva vida en Cristo la quiero para mí y para los míos. Quiero ser alguien que deje una herencia espiritual que transforme, Señor, mi familia, mi ciudad, mi mundo, Señor. Cuenta conmigo, papá. Cuenta conmigo. Dios le bendiga.